¿Qué tal, estimados maestros? Sean bienvenidos a la unidad número 1 de lo que es la materia econometría. Hablamos obviamente de nuestra primera cápsula y en ella vamos a hablar de varios temas. Iniciamos, vamos a hablar de lo que es la definición de econometría y entendemos a la econometría como una aplicación cuantitativa de modelos estadísticos y matemáticos que nos va a permitir desarrollar teorías, probar hipótesis y pronosticar tendencias futuras a partir de lo que son los datos históricos. ¿Cuáles son los usos de estas aplicaciones econométricas? El primer uso es describir la realidad económica y es el uso más simple de lo que es econometría. Podemos utilizar a la econometría para estimar números y ponerlos en ecuaciones que previamente solo contenían símbolos. Por ejemplo, lo que tenemos en pantalla, la fórmula Q es igual a F por y tenemos todas las variables, ¿verdad? En este ejemplo, la cantidad de un bien en particular sería Q, que está en función del precio del bien, en este caso P, el precio de los bienes sustitutos, P mayúscula, S minúscula, y del ingreso disponible, en este caso YD. Una vez que nosotros realizamos las operaciones pertinentes, vamos a obtener valores numéricos y así estaríamos obteniendo que menos 0.57 sería el precio del bien del que estamos hablando, más 0.08 sería el precio de los bienes sustitutos y más 0.22 sería el ingreso disponible. Obviamente estos son factores que nos van a permitir desarrollar nuestra ecuación. Y entonces estaríamos pasando de lo que son los símbolos abstractos a una ecuación numérica. Bueno, la otra parte de la econometría es probar las diferentes hipótesis que nosotros nos podamos plantear. Se trata de construir modelos teóricos y probarlos con evidencia cuantitativa. En este caso podemos hablar del ejemplo que teníamos y tenemos que el bien que estamos buscando, lo que queremos decir o nuestra hipótesis es que es un bien normal. ¿Qué es un bien normal? Es aquel en el cual la demanda de dicho producto se va a incrementar si el ingreso disponible se incrementa, ¿va? Y esto se haría a través de una serie de pruebas estadísticas al coeficiente de estimación, en este caso sería de 0.22. Al realizar nuestras operaciones, nosotros obtendríamos pues nuestras diferentes gráficos que nos permitirían definir si efectivamente la hipótesis que estamos planteando es verdadera o bien es necesario descargar. Bueno, el otro uso de la econometría es predecir la actividad económica futura y es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? Predecir lo que es probable que suceda en el futuro basado en lo que ha sucedido en el pasado. Los modelos econométricos en este caso son usados para predecir las variables como ventas, lo que son los beneficios de las empresas, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de la nación y la tasa de inflación, etcétera. Vamos a hablar ahora de lo que es el análisis de regresión. Y para ello debemos entender que el análisis de regresión es una técnica estadística que nos trata de explicar los movimientos de lo que son las variables dependientes como función de los movimientos de un conjunto de otras variables llamadas variables independientes. El resultado de un análisis de regresión, sin importar lo significativo que sea estadísticamente, no nos va a probar la causalidad. Entonces,
Esto solamente nos va a probar que existe una relación significativa, lo cual debemos tener muy en cuenta a la hora de utilizarlo dentro de nuestro modelo econométrico y dentro de nuestro planteamiento de nuestro problema. Bueno, entonces, ¿cómo estaríamos checando esta parte? Bueno, vamos a ver que Q en este caso, hablando del mismo, ahora sí que del mismo caso, Q sería la variable dependiente, mientras que P, o sea, precio del bien sustituto y el ingreso disponible serían las variables independientes. Ok, vamos a hablar ahora, continuando con lo que son los modelos lineales. Los modelos lineales, tenemos esta fórmula de regresión lineal, es la más sencilla, la más simple, donde y es igual a beta 0 más beta 1 por x. Esta ecuación nos va a decir que la variable dependiente y es una función lineal única de lo que es la variable independiente x. Este modelo es lineal porque pues a la hora de graficar nos va a crear lo que es una recta, ¿va? Bueno, los betas son los coeficientes que determinan las coordenadas de la línea recta en cualquier punto. Y aquí tenemos que beta 0, es la constante o el intercepto. Esto nos va a dar el valor de y cuando x es igual a 0. Y beta 1 es la pendiente, lo cual nos va a indicar cuánto va a cambiar y cuando se incremente x en una unidad. Bueno, y analizando la gráfica, aquí tenemos, primero que nada, la ecuación, ¿verdad? Que como tal, pues es una ecuación lineal, y es igual a beta 0 más beta 1 por x, nos va a dar una línea recta. Y también nos va a decir en la ecuación que el incremento que va a haber en y es en función, o el movimiento de y va a ser siempre en función del movimiento de x. Por el otro lado, si quisiéramos obtener una curva, pues tendremos que elevar nuestra variable, en este caso, al cuadrado, y así obtendríamos lo que sería una curva en la gráfica. El siguiente tema del que vamos a abordar es el término del error estocástico. El término del error estocástico o al azar también conocido es un término que es añadido a una ecuación de regresión para introducir las variaciones de la variable dependiente y que no pueden ser explicadas por la variable independiente x o las variables que sean las variables independientes que estén consideradas o incluidas dentro de nuestra fórmula o de nuestro problema inicial. Estas variaciones, como nos dice aquí, en una ecuación de regresión, provienen principalmente de todas las variables independientes que han sido omitidas, de los errores de medición que existan, de las formas funcionales que sean incorrectas y de las ocurrencias que sean impredecibles. El término de error estocástico es usualmente representado por el símbolo de epsilon, pero también hay otros símbolos que se pueden utilizar como U o V. Estos símbolos también son, usualmente son utilizados para, para dar a entender que estamos hablando de lo que es el error estocástico. Bueno, este es el modelo extendido incluyendo ya el error estocástico. Y aquí tenemos que y es igual a beta 0 más beta 1 por xy más epsilon y,
donde Y es la Y observación de la variable dependiente, XY es la Y observación de la variable independiente, epsilon es la Y observación del término de error estocástico, y los betas 0 y beta 1 son los coeficientes de regresión, y N va a ser el número de observaciones que tenemos. Ok, pues para concluir les dejo este video acerca de lo que es el modelo econométrico. Un modelo econométrico es una fórmula, una ecuación matemática, donde utilizando los elementos de la probabilidad y la estadística, se puede simular la realidad y el comportamiento de algunas variables. La variable más común es saber cuánto va a crecer la economía. Así que vemos que la Secretaría de Economía, de Hacienda o el Banco de México, quienes tienen sus modelos econométricos con variables que pueden ser muy vastas o muy escasas en función del talento que tengan en su momento, en esta ecuación pueden poner variables como qué cantidad de empleo se va a generar, cuántos impuestos se van a recaudar, en fin. Como ejemplo, cuando la Secretaría de Hacienda presenta su paquete económico, le arroja un 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto para el siguiente año. Las implicaciones de esa proyección son muy importantes, ya que de ahí se va a derivar qué tanto crecerá el empleo formal. Se estima la inversión, así como qué tantos impuestos se van a captar y sobre todo cómo se van a distribuir esos impuestos. También podemos calcular cuánto se va a gastar y entonces, si hay necesidad, podemos hacer uso de la deuda para complementar esa proyección. Sin embargo, las casas de análisis externas a inicios del siguiente año dicen que el crecimiento será únicamente del 3.1%. Esto se debe principalmente a que estas casas tienen la ventaja de que tienen los resultados completos del año anterior, en contraparte con la Secretaría de Hacienda, que hizo su presentación 4 meses antes de su presupuesto. Los agentes económicos nos encontramos en medio de estas dos proyecciones. Si la economía crece como el gobierno anunció, entonces se dará cumplimiento a las promesas de crecimiento de empleo, de gasto social. Sin embargo, si la economía solo crece al 3.1, se van a captar menos recursos y no se van a sufragar algunos programas sociales. Habrá menos obra pública y si se quiere cumplir con los gastos proyectados, se tiene que solicitar deuda al mercado. Eso implica que se va a incrementar la tasa de interés con los efectos que ya se conocen. El crédito se vuelve más caro, las personas tienen menos recursos, las empresas venden menos, obviamente despiden gente y hay desempleo, y bueno, etcétera, y muchos etcéteras. De ahí la importancia de conocer los ajustes en función de las nuevas condiciones. Y lo importante no es quién tiene el mejor modelo econométrico, sino qué es lo que va a hacer el gobierno para realizar el ajuste a la baja. Es decir, cuáles son las medidas que se tomarán para realizar dichos ajustes. Ok, pues con eso estaríamos terminando la primera cápsula, la primera unidad de lo que es la materia en econometría. Nos estamos viendo la próxima semana ya de manera en línea, la primera clase en línea que estaremos utilizando a través de Zoom. Les recuerdo que están ya las actividades disponibles dentro de plataforma, entonces hay que ir avanzando para que si tienen dudas lo podamos checar dentro de nuestra clase sincrónica. Pues que estén muy bien, les deseo lo mejor y mucho éxito en lo que sigue. Hasta luego, nos estamos viendo muy pronto.